Última Trabajadera, el podcast de las cofradías de Almería, dirigido por Javier Morales. Muy buenas tardes. Hoy el patrimonio de nuestra Semana Santa va a ser el gran protagonista de este programa. Por eso queremos empezar con ella. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de La Última Trabajadera, el podcast de las cofradías de Almería. Volvemos una semana más, como siempre, de la mano de nuestra querida productora Indalprods, gracias a la cual podemos traeros cada domingo más y mejor contenido. Y en el programa de hoy, concretamente, vamos a hablar mucho del patrimonio de nuestras hermandades, ya que tendremos en primer lugar la fortuna de poder hablar, de poder conocer de primera mano el gran proyecto que se está fraguando para el paso del Señor de la Vida. Vamos a hablar precisamente con su autor, con José Ángel Venegas, quien nos va a desgranar todos los detalles de este, como digo, ilusionante y gran proyecto que se está realizando para el paso del Señor de la Vida. Un proyecto que, bueno, puede parecer un proyecto más, pero que tiene muchas cosas interesantes y que, como digo, queremos conocer hoy de la mano del propio autor para que podamos conocer perfectamente todo lo que rodea este proyecto. Posteriormente vamos a tener un nuevo reportaje. Ya saben ustedes que emitimos el primero, precisamente en el primer programa, ese reportaje de de la festividad de Nuestra Señora de los Dolores junto con los Hermanos de la Soledad. Y en esta ocasión hemos querido poner el foco en una de las grandes piezas patrimoniales que tiene nuestra Semana Santa. Estamos hablando del manto de la Virgen de los Dolores, de la Hermandad del Santo Sepulcro, que pues tiene una historia detrás muy interesante, una historia que refleja muchas cosas de nuestra Semana Santa, el gran ánimo que hubo en los años 80 para resucitar, para resurgir nuestra Semana Santa, y además la propia historia del manto, que ha recorrido hasta 3 ciudades diferentes y que, como digo, vamos a conocer y vamos a desgranar todo en este fantástico reportaje que hemos realizado para el programa de hoy. Ya posteriormente tendremos nuestra habitual tertulia, en la que hoy recibiremos a nuestros queridos amigos José Luis Paredes y Víctor González para hablar precisamente pues, del patrimonio de la Semana Santa almeriense. ¿En qué momento se encuentra? ¿Hacia dónde está yendo las nuevas piezas de patrimonio? ¿Hacia dónde debe ir la actitud de las hermandades para con este patrimonio y para su conservación? Y también hablaremos de una posible exposición del mismo. ¿Es viable a día de hoy en Almería que nuestro patrimonio esté expuesto de alguna forma? Como digo, de todo ello vamos a hablar en esta fantástica tertulia del programa de hoy. Pero antes de empezar con el mismo, tenemos que hablar, como siempre, de nuestros queridos amigos de Incienso Cofra del Cautivo, ya que una semana más hemos sorteado un nuevo lote de inciensos que, como pueden estar viendo, incluye pues un incensario, una bolsa de incienso propiamente y un paquete de pastillas de carbón para que puedan todos los oyentes de La Última Trabajadera oler ya la Semana Santa. Y esta semana, precisamente, tenemos un nuevo ganador. Él ha sido Juan Javier Martínez. Enhorabuena, Juan Javier, para ti es uno de estos fantásticos lotes de los amigos de Incienso Cofra del Cautivo, y como siempre reactivamos una semana más este sorteo. Ya saben ustedes que tienen toda la información en nuestras redes sociales y es tremendamente sencillo participar. Les ruego que no pierdan la oportunidad de conseguir un fantástico lote como este, porque es que realmente es muy sencillo. Lo verán ustedes, como digo, en nuestras redes sociales. Y ahora sí, ya dicho todo esto, vamos a comenzar con este episodio número 11 de La Última Trabajadera. Revive la Semana Santa almeriense de 2022
con Indalprods. Los mejores momentos que nos dejó en más de 5 horas de contenido en 4K completamente gratis. Todo en la página web de Indalprods. El mundo digital ya es una realidad, por eso Indalprods viene a ayudarte. Nuestra producción audiovisual hará que tu imagen digital sea la que necesitas. A través de la creación de tu publicidad, haciendo vídeos que den a conocer tu trabajo o cubriendo los actos que con tanto esfuerzo organizas. Conseguiremos mejorar tu marca y te haremos crecer. Indalprods, la producción del presente. La entrevista. Hoy, José Ángel Venegas, en La Última Trabajadera. Bien, pues comenzamos con este programa número 11 ya de la tercera temporada, en el que vamos a hablar mucho, vamos a profundizar en ese gran proyecto que la Hermandad del Resucitado ha presentado para el paso de su titular, del Señor de la Vida. Y para hablar de ello no podemos tener a mejor invitado que a su autor, a José Ángel Venegas. José Ángel, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues bien, la verdad es que gracias a Dios no nos quejamos, con mucho lío en el taller y bueno, pues poco a poco peleando con el día a día. Eso es bueno, que siempre haya ajetreo en los talleres, eso siempre es buena noticia. Bueno, José Ángel, pues como hemos comentado, queremos conocer un poquito más ese proyecto que, bueno, no ha dejado indiferente a nadie en el mundo cofrade almeriense, ese proyecto del paso del Señor de la Vida. Para ir comenzando, te queríamos pedir que nos definieras un poco, que nos definieras artísticamente, pues en qué consiste este proyecto del paso del Señor de la Vida. Bueno, pues como seguramente sabréis, en la Semana Santa de 2020, en el año 2020, la hermandad nos conocimos y tal, y bueno, procedimos al encargo de guardarrisas del paso, del Señor de la Vida, y se entregaron justamente en la Semana Santa de 2021, aunque no se salieron en procesión, pero fue cuando se entregaron y se presentaron. Y la verdad es que, bueno, pues sí que quedó un buen sabor de boca, creo, por ambas partes, tanto como la hermandad conmigo en el taller. Uh-huh. Y bueno, el tema de la caída del paso, pues se quedó un poco, no estaba muy clara todavía, no estaba muy definida. La hermandad, la verdad es que no tenía muy claro cómo hacerlo ni cómo acometerlo en los siguientes años. Y la verdad es que, bueno, se quedó un poco en el aire. Y sí que luego a los meses después, pues se retomó un poco el tema, se fue incluso hablando con la hermandad, con la junta, incluso con José María Leal, que es el director artístico de la cofradía, y sí que pedía un poco el deseo del director artístico de José María Leal en este caso, que fuera un proyecto que proyectara muchísima luz, que fuera con destellos y sobre todo que fuera algo bastante personal y que sobre todo que fuera algo propio para la ciudad de Almería. Y se empezó a dibujar, se presentaron algunas propuestas y demás, y sí que fue verdad que se presentó un proyecto en estilo rocalla, donde predominara la hoja de pellejina, la hoja de acanto, los motivos florales, los roleos, demás motivos arquitectónicos de ese estilo. Y luego también que también se introdujera un poco la instalación por la existencia de cristales, de espejos en algunas partes de lo que es las diferentes partes del área del paso. Uh-huh. Y bueno, pues también se trabajó también la parte de respiradero, que no sé si lo conoceréis, que es un sistema un poco híbrido, y que combina la asistencia de talla en madera con la asistencia de bordado en malla. Y bueno, más que nada un poco con el fin de generar un poco el peso del paso y también un poco pues con la idea también un poco de originar más ventilación al tema de costaleros y demás. Tengamos en cuenta que es un domingo de resurrección, hace calor, mediodía, y toda la comodidad que se le puede otorgar pues es bienvenida. Uh-huh. Y bueno, ¿y de dónde ha surgido, José Ángel, toda esa inspiración para llegar hasta ese proyecto final? Bueno, la verdad es que es un proyecto, aunque no se lo crea la gente, no es llegar y ponerse a dibujar. Muchas veces tienes que trabajarlo con este proyecto, incluso con cualquier otro más de los que estamos ejecutando, pues tienes que trabajarlo muchas veces en tu cabeza. Sí que es cierto y verdad que datábamos de una carpintería que ya estaba hecha por parte de la cofradía, que estábamos, en cierto modo, tenemos algunos cánones ya marcados, pero sí que más o menos la cofradía pidió ese estilo a lo que acordamos, estilo rocalla,
Y bueno, fue por eso un poco a esbozar, dibujar, el trabajo un poco de los meses un poco en el dibujo, y se llegó a esa idea de grandes cartelas en las partes centrales y en las esquinas, ciertas partes asimétricas, el meter algunos detalles incluso de la iconografía de la vida de Jesús, todo ese tipo de cosas que creo que harán un paso pues que tenga estilo propio en la ciudad de Almería. Y comentabas un poco esas indicaciones de la hermandad. No sé exactamente hasta qué punto se te indicó de alguna manera por dónde quería la hermandad que fuese este proyecto del paso. No sé si ahí también, como comentabas, José María Leal también ha tenido pues mucha opinión, ¿no?, en ese sentido. José María Leal, la verdad es que sí que, indicaciones o exigencias o peticiones como tal han sido muy, muy pocas. Sí que es cierto y verdad que han dado mucha libertad a la hora de dibujar, porque, como te digo, me han dado muchísima libertad. Y sobre todo eso, lo que te he dicho, que fuera un paso que en su día, cuando esté dorado y demás, por la aplicación de ciertos espejos y cristales y demás, pues que eso que destellos de luz, que lo hagan un poco más personal. Pero dicho, la verdad es que un poco ha sido todo inspiración mía, ya que la hermandad, pues la verdad es que ha dado bastante libertad, y sobre todo pues es de agradecer que cuando una banda te deja trabajar y sobre todo luego consigues que el resultado sea el que la hermandad busca, pues es un acierto que es de agradecer, y sobre todo que el trabajo realizado no ha sido en vano. Comentabas, José Ángel, lo de esos espejos que también son característicos de pues, las potencias que propiamente el Señor de la Vida lleva el domingo de resurrección, pero te quería preguntar también un poco pues, por esos elementos más diferenciales del paso. ¿Qué lo hace especial? ¿Qué lo hace diferente? Bueno, pues por ejemplo el estilo Rocalla, quien conozca un poco el estilo, lleva ciertas partes que son asimétricas, incluso te permite el variar ciertas partes del dibujo a lo largo de todo lo que es la canastilla o incluso todo lo que es la parte del respiradero, y eso te da libertad a la hora de imprimir ciertas asimetrías, diferencias repartidas por todo el paso. No tienes que seguir un canon de simetría, por ejemplo, algunas veces como el paso del barroco o estilos parecidos, y que permite pues, aplicación de detalles, de cosas que luego quedan muy bonitas a la hora de que el paso esté terminado. Pues luego te gusta siempre ir buscando esos detalles. Por ejemplo, yo recuerdo mucho la anécdota que hace muchos años vi, el paso del polígono de San Pablo, de la hermandad del polígono, y me acuerdo que tenía el escudo del Sevilla en un lado y el escudo del Betis lo tiene en otro. Es uno de los detalles, y claro, que no todo el mundo lo sabe, pero cuando yo lo sabe, pues sí, ciertamente cada vez que he visto el paso, pues va buscando ese tipo de detalles. Aquí más o menos se busca hacer eso, sobre todo pues que sea un paso, que sea una catequesis, y que luego sea un poco una forma, una alegoría que luego se puede ir viendo en cada domingo de resurrección. Imagino también, José Ángel, que el propio grupo escultórico, que no está realizado, pero sí proyectado también, habrá también influido un poco en la ejecución del paso, ¿no? No sé hasta qué punto habrá influenciado, no sé hasta qué punto se ha tenido en cuenta en el sentido de la disposición, de la visibilidad de la imagen. En este sentido, ¿cómo se ha trabajado? ¿Cómo se ha tenido eso en cuenta? Ciertamente se tiene muy en cuenta. También tengamos en cuenta que, por ejemplo, el paso lleva 4 candelabros que no son muy grandes en las esquinas, entonces nos quita mucha visibilidad, pero sí que se ha tenido en cuenta un poco la propia imagen titular, que es el Señor de la Vida, la potencia que tiene, y sobre todo que es de esperar un poco la potencia que va a tener ese grupo escultórico cuando esté concluido. Entonces sí que es de verdad que te hace un poco tener los pies en el suelo y saber, oye, pues a lo que te enfrentas y saber lo que tienes que hacer, teniendo en cuenta el grupo de imágenes que van en el paso. Entonces, lo que se compone o se intenta es de que sea un conjunto, de que vaya un poco acorde tanto las imágenes como la talla del propio paso. Exacto, que esté lo más compactado posible, que se vea más unificado, ¿no? Exactamente. Que no resalte ni que, porque claro, ten en cuenta que, por ejemplo, en la Semana Santa se originó en los tiempos en el siglo XVI y se fue componiendo de imágenes que se coge de diferentes iglesias, de diferentes sitios. Entonces sí que, por ejemplo, pues resaltaba que una imagen era mejor, otra peor, con pasos de cualquier manera, pero estamos en el siglo XXI y creo que eso ya quedó atrás, y sí que es verdad que tienes que llevarlo un poco al compasado, y pues, estamos hablando de un grupo escultórico que el día que esté va a ser, yo creo, de una grandísima calidad.
Nos has comentado, José Ángel, varios elementos, como por ejemplo el tamaño de los guardabrisas, la propia ejecución de los respiraderos, buscando pues mayor ventilación por el momento del día en el que el paso sale. Y te queríamos preguntar también si ha influido en algo más el que precisamente el Señor de la Vida procesione habitualmente en la mañana del Domingo de Resurrección. Digo habitualmente porque, bueno, hemos tenido esa procesión magna de hace de un mes prácticamente, en el que sí lo pudimos ver de noche. Pero, como digo, de normal el paso y la imagen procesionará de día. ¿Hasta qué punto esto ha influido? Y no sé si habías hecho algún proyecto de este estilo que tuviese que adaptarse a esa circunstancia. Por ejemplo, en algunos trabajos anteriores o ciertos encargos, pues sí que es cierto que determina mucho que un paso salga de noche a que salga de día. Una de las grandes incógnitas o problemas que hay están en los pasos que salen de noche. Por ejemplo, en un Cristo, un Nazareno, que muchas veces pues, se le mete guardabrisas, que es lo más común, y el cliente muchas veces incide en ¿esto va a tener suficiente luz? A ver, esto no te da luz, esto es un acompañamiento decorativo que te da una penumbra, pero no te va a iluminar, por ejemplo, el rostro o la cara de la imagen. Claro. Entonces, claro, cuando un paso misterio, en este caso, sale de día, pues sí que es cierto y verdad que el tema de los guardabrisas es un mero tema decorativo, algo un poco más que lo hace más solemne, el tema de que tenga guardabrisas, pero claro, a la hora de que algún día procesione por la noche y tal, pues es más complejo. Como te he dicho, en un misterio que sale de noche, pues siempre se tiene más cuidado en el tema de los puntos de luz o de iluminación, en este caso. Pues José Ángel, para ir terminando, te queríamos también preguntar, bueno, ¿qué ha supuesto para ti hacer este proyecto de esta obra, ¿no? ¿En qué momento un poco te pilla a ti profesionalmente hablando? Bueno, pues la verdad es que profesionalmente llevo concretamente ya casi 10 años dedicándome a nivel profesional. Anteriormente me costó mucho dedicarme a este oficio, porque la verdad es que ciertamente en el sitio donde estoy situado, en la zona de Ciudad Real, no hay mucha gente que se dedique a esto y me costó muchísimo. En principio tuve que hacer mucho esfuerzo para poder dedicarme, pero a nivel profesional llevo 10 años. Los comienzos fueron muy complicados, ha sido un largo camino. Ha habido mucho esfuerzo, mucha dedicación y la verdad es que ciertamente este tipo de proyectos, al igual que algunos que gracias a Dios tenemos en el taller, incluso podéis ver algunos de ellos aquí que se está ejecutando, pues le das un poco gracias a Dios y parece ser que recoges un poco el premio y el esfuerzo de tantos años de esfuerzo. En cierto modo, pues nadie se piensa que esto es un camino de rosas. Esto son muchísimas horas, muchísima dedicación, tiempo que no le dedicas a la familia, a tu propia familia, a tu descanso, incluso personal en algunas ocasiones. Y bueno, pues la verdad es que lo recoges un poco con agradecimiento, ciertamente, ¿verdad? Y sobre todo afrontas un poco con ciertamente más madurez después ya de algunos años pues, en este oficio y con otra experiencia y sobre todo pues habiendo madurado algunas partes. Soy muy joven todavía, tengo mucho por aprender, esperemos que así sea. Y bueno, pues poco a poco será seguro un buen caminar en este proyecto que marcará un antes y después, al igual que muchos proyectos en este taller. Pues José Ángel, estamos deseando ya comenzar a ver poco a poco cómo avanza este proyecto de uno de los pasos de misterio más ilusionantes que tenemos en la ciudad con el propio reciente estreno de la imagen y con todo lo que sabemos que va a ir llegando poco a poco. Así que José Ángel, como digo, muchísimas gracias por abrirnos un hueco para atendernos, para contarnos todas estas impresiones, para que todos los almerienses puedan conocer cómo se está gestando, como digo, este gran e ilusionante proyecto para el Señor de la Vida. Pues muchas gracias a vosotros por la invitación a este programa y bueno, pues aquí tiene vuestra casa en mi taller y sobre todo pues, muy agradecido de que la ciudad de Almería y la hermandad, concretamente la hermandad del Resucitado, haya confiado en mi taller para llevar a cabo este proyecto. Muchísimas gracias por ello. Pues un saludo muy grande. Igualmente, muchas gracias. Inciensos Cofrades El Cautivo. Inciensos de fabricación propia y con materiales de primera calidad. Suministramos a hermandades de gloria, penitencia, a agrupaciones parroquiales y asociaciones y parroquias. Servimos a cualquier punto de España. Estamos en calle Atis número 22, Carmona, Sevilla. Puede contactar con nosotros en inciensoscofradeselcautivo.com. Inciensos Cofrades El Cautivo. El olor de la Semana Santa. Ponerse en buenas manos siempre es la mejor decisión. Por eso, si eres una empresa o un particular, encontrarás el mejor asesoramiento en la asesoría 2M5.
especialistas en herencias y en declaraciones tributarias, se encuentran en la avenida de Nuestra Señora de Montserrat, número 61, cuarto A. No lo dudes y ponte en las mejores manos. Asesoría 2M5. El reportaje. Hoy, el manto de la Virgen de los Dolores, en La Última Trabajadera. Bien, pues continuamos con este programa en el que, como venimos diciendo, el patrimonio es el gran protagonista de él. Y en esta ocasión, como os hemos comentado al inicio, tenemos un nuevo reportaje en el que hemos puesto el foco sobre el manto de la Virgen de los Dolores, este centenario manto que tiene una historia detrás muy interesante y que por supuesto también refleja una importante parte de la historia de la Semana Santa almeriense. Así que dicho esto, con todos ustedes el reportaje del manto de la Virgen de los Dolores. Almería cuenta cada vez más con una gran riqueza patrimonial, pero hay una pieza que aguarda una gran historia detrás. El mundo cofrade almeriense ha vivido a lo largo de su historia muchísimos altibajos. Uno de ellos fue a finales de los años 70, cuando un grupo de jóvenes entusiastas trataban de recuperar el esplendor que antaño su Semana Santa disfrutaba. En esa búsqueda, en ese intento, estos cofrades decidieron hacer un viaje no muy sencillo en aquellos años, cruzando el mar Mediterráneo para llegar hasta Melilla y adquirir allí diferentes piezas de patrimonio. Esas piezas, algunas de ellas, han llegado hasta nuestros días, hasta la actualidad. Principalmente una muy concreta, muy especial, por su gran valor artístico y por su gran valor histórico. Se trata precisamente del manto de la Virgen de los Dolores, de la centenaria hermandad del Santo Sepulcro, que podemos disfrutar cada Viernes Santo. El manto de la Virgen de los Dolores tiene ya 103 años desde que se ejecutara en el 1919 en la ciudad de Málaga. Ha pasado por 3 ciudades, por 3 Semanas Santas muy diferentes y por eso hoy, en La Última Trabajadera, os vamos a contar la historia de este manto. El manto de la Virgen de los Dolores. Un reportaje de La Última Trabajadera. Como hemos comentado, esta pieza patrimonial ha estado en hasta 3 ciudades diferentes, en 3 Semanas Santas, además muy distintas entre ellas. Para hablar de su origen, tenemos que irnos a una de ellas, a la ciudad de Málaga. Allí en 1919, hace ya 103 años, se constituiría esta nueva pieza patrimonial. Lo harían las adoratrices y esclavas del Santísimo y de la Caridad para la Virgen de la Paloma, de la hermandad homónima, también de la capital malagueña. Como digo, surgiría esta pieza para acompañar durante los primeros 20 años de existencia a la Virgen de la Paloma por las calles de Málaga en cada estación de penitencia. Hasta entonces, hasta los años 40, residiría ahí, en su lugar de origen, hasta que pasaría a su primer destino.
Después de esos primeros 20 años en los que este manto residió en su ciudad natal, en Málaga, acompañando a la Virgen de la Paloma, partiría hacia su primer destino, la ciudad autonómica de Melilla. Cruzaría todo el mar de Alborán para llegar hasta la Hermandad de la Oración en el Huerto, una hermandad extinta actualmente, pero que en entonces, en los años 40, lo adquiriría para su titular mariana, la Virgen de la Soledad, del barrio del Real, como era conocida en aquellos años. Desde los años 40 hasta los años 70, esta Virgen sería quien lo portase en cada salida procesional, hasta que en esos años la Semana Santa melillense comenzaría a diluirse hasta finalmente desaparecer, en los años 80. Fue precisamente en esos años 80 cuando los cofrades almerienses se desplazan hasta Melilla y adquieren este manto junto con otras piezas de patrimonio, incluidas dos imágenes titulares, la de una imagen de Jesús Nazareno y la de una Virgen de la Soledad. Esas dos imágenes también vinieron hasta Almería y se encuentran actualmente en Valerma, en la parroquia de la Inmaculada Concepción que tenemos a mi espalda, y, como digo, aquí formaron una nueva hermandad, la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno y de la Virgen de los Dolores de Valerma. Esa Virgen de los Dolores es precisamente la Virgen de la Soledad del barrio del Real, la Virgen que portó durante tantos años este manto. Por eso nos hemos venido hasta Valerma, hasta la parroquia de la Inmaculada Concepción, para ver esta imagen. Como venimos comentando a lo largo del reportaje, fue a finales de los años 70, concretamente tras la Semana Santa de 1979, cuando esos cofrades almerienses emprendieron un viaje hacia Melilla para adquirir todas esas piezas de patrimonio, entre las que se encontraba, por supuesto, el manto que a día de hoy es el de la Virgen de los Dolores. Nos hemos venido hasta San Pedro para conocer de primera mano la historia de estos protagonistas que fueron hasta Melilla. Bueno, en realidad nos encontrábamos al final de los 70 y lo que sí era una realidad era la gran necesidad de una serie de enseres, de medios y de recursos como para poner en la calle las cofradías de la forma más digna posible. Claro, cuando dejan de procesionar las cofradías, muchas de ellas pierden gran parte de su patrimonio de enseres, no las imágenes, porque las imágenes estaban en los templos, pero sí había pasos que se habían deteriorado porque estaban en sitios dejados de la mano de Dios, y luego había otros enseres, pues túnicas y otros elementos procesionales que no se sabía dónde estaban. Claro, cuando se inicia todo el proceso del resurgir de la Semana Santa, es un proceso que surge sobre todo a partir del núcleo de jóvenes que en esos momentos estábamos en la catedral o vinculados a la catedral, y decidimos que vamos a intentar poner en marcha las diferentes cofradías, porque no nos engañemos, nos gustaba más una cofradía y una procesión que todas las cosas. Pues la cuestión fue repartirnos para intentar poner en marcha esas cofradías y potenciar aquellas que sí tenían
todavía elementos y recursos junto con estudiantes, que era la única que no había dejado de procesionar nunca, ¿no? Pero claro, los déficits eran manifiestos hasta tal punto que cuando íbamos a salir a la calle, pues teníamos que pedirle la cruz guía, en nuestro caso se la pedíamos al silencio, las campanas se las pedíamos al otro, íbamos dejándonos las cosas. Cuando digo dejándonos las cosas, no me refiero solamente a pequeñas cosas. Hasta las flores de los pasos. Las flores de los se las pasos. quitamos a uno y nos ponemos a otro. La Virgen de las Angustias ha tenido el manto que tenía la Virgen de los Dolores en sus actos de triduo. La corona precisamente también se ha utilizado también en otras cofradías. No lo dejábamos. Éramos unas hermandades que no teníamos falta de muchísimos enseres porque se habían perdido, y los que conservábamos, por ejemplo, nosotros sí que teníamos corona, teníamos manto, teníamos vestido, y es verdad que nuestro manto que fue bordado por doña Carmen Góngora, es verdad que lo hemos ido dejando a otras hermandades para que pudieran salir. En aquellos entonces, fue en el año 76, como dice Juan, 76, 77, y ese grupo de gente éramos muy jóvenes. Vamos, hasta el punto de todos menores de edad, todos menores. El hermano mayor nuestro fue Pedro José Martínez Plaza y tenía 17 años. Y cuando se dijo de ir a Melilla, es que él era hasta menor de edad. Claro, tuvimos que esperar en el puerto a que con sus padres en comisaría le hicieran una autorización especial para poder realizar el viaje. Entonces es verdad que ahí pues empezamos en el centro, como le decíamos, de la catedral, que eran unos salones donde nos reuníamos pues gente de 14, 15, 16 años, que nos gustaban las hermandades, que estaban desaparecidas, que dijimos de volver a reflotarlas, y bueno, pues cada uno se fue tirando pues la hermandad que más le iba gustando. Nosotros fuimos de entierro de toda la vida y formamos pues eso, pues la hermandad, y ahí empezó todo, ahí. Como teníamos tanta falta de tantas cosas, pues es verdad que fuimos a lo de Melilla. Sí. Eso él estuvo allí presente, porque además fue uno de los que estuvo en Melilla, él puede contar la historia mejor que nadie. Así que... La Semana Santa en Melilla se había quedado parada y teníamos un buen amigo en la cofradía del Silencio, que era Miguel Sagredo, el actual fray Miguel Sagredo, ¿no? Y Miguel Sagredo tenía unos contactos ahí, y recuerdo una noche que nos juntamos... Pero tenía contacto porque hizo la milla allí, me parece, me suena a mí, ¿no? Algo de eso, ¿no? Algo de eso, sí. Y una noche dice... Podemos comprar enseres en Melilla, porque han dejado de procesionar las cofradías. Oye, ¿qué hay? Pues hay una cofradía en el barrio del Real de Melilla que podemos acercarnos y comprar una serie de enseres que nos pueden venir muy bien. Entonces valoramos el tema, nos pusimos de acuerdo en una serie de cofradías. Estaba la cofradía del Cristo del Amor, por entonces Banca. Estaba la cofradía de las Angustias, estaba Prendimiento, estaba Silencio, estábamos nosotros y tal. Y bueno, pues vamos para allá, y fuimos para allá dispuestos a traernos todo lo que pudiéramos traer. Ese fue el planteamiento, pero el contacto inicial fue de Miguel Sagredo. Mantuvo una serie de contactos telefónicos, ya comunicó que pensábamos ir, se puso de acuerdo con el párroco de la iglesia de allí del Real, para que fuéramos recibidos ese día que íbamos a estar ahí. Total, que ya organizamos el viaje, en barco, como era normal en esa época, y nos marchamos a Melilla. Es decir, nos marchamos con una especie de contrato en blanco para ver si podíamos cerrarlo allí, poner las cantidades y tal, y la guitarra. Eso era fundamental, ¿no?
Total, que nos marchamos a Melilla y entonces se realizó la compra. Nos entrevistamos con el cura, nos pusimos de acuerdo y se hizo la mejor compra del mundo mundial. Claro, para nosotros. En aquel entonces nos costó todo. Nos costó todo exactamente 175.000 pesetas y la coletilla era, y cantamos la misa de 12. Entonces se firmó el contrato y cantamos la misa de 12. Es decir, los grupillos de los que estábamos tocando la guitarra y cantamos la misa de 12. Pero claro, nosotros estábamos sorprendidos porque te paras a pensar y dices 175.000 pesetas. Pero 175.000 pesetas, vamos, el manto nada más valía muchísimo más que esas 175.000 pesetas. Es decir, y no solamente era el manto, estamos hablando del manto, estamos hablando de varios pasos, estamos hablando de túnicas, de dalmáticas, de estandartes, incluso de algunas imágenes de una oración en el huerto, estamos hablando de bocinas, estamos hablando de todo lo que era, todos los enseres de una cofradía de entidad y fuerte que estaba allí. Y todo por 175.000 pesetas. Ahora nos resulta poco también, 175.000 pesetas, pero claro, estamos hablando del año 79. Pero que era, incluso en esa época. Que en esa época también era dinero, pero aún así, como Juan dice, es verdad que nada más que el manto valía muchísimo, muchísimo más que ese dinero, pero muchísimo más. Y como eso, pues todo lo que se trajo. Todo. Entonces, cerramos el acuerdo. Ya de vuelta para acá, pues entendimos que lo que sí era urgente era volver allí y hacer un inventario de todos los enseres, con objeto de que tuviéramos conciencia de ello, pudiéramos acreditar que eso es lo que había y que no se nos perdieran cosas por el camino. Entonces, un par de semanas más tarde volvimos precisamente otro compañero de banca, otro amigo más y yo, un hermano mío y yo, e hicimos el inventario de todos los enseres que había allí. A partir de ese momento, la tramitación que correspondía era el traslado de todos los elementos para acá, teniendo en cuenta que pues íbamos a traer los pasos y con los pasos, dentro de los pasos, pues todos los elementos, túnicas, tal. Hubo ciertos problemas con las navieras para poder traerlo y afortunadamente se solucionó a través de un contacto que hizo los compañeros de la Hermandad de las Angustias y el Cristo de la Buena Muerte, que tenían a su vez relaciones con algunas de estas navieras. Entonces ya se pudo proceder a lo que era el traslado para traer todos los enseres y ya una vez los enseres aquí, pues proceder al reparto de todos esos enseres. El manto fue una sorpresa, encontrarnos el manto. Claro, no había conciencia de que había un manto. Ninguno de nosotros no lo esperábamos, ni tampoco muchos de los enseres que nos encontramos. Íbamos pensando más en los pasos. ¿Por qué? Porque no había pasos, teníamos un déficit de pasos. De hecho, esa Semana Santa anterior comentábamos antes que, por ejemplo, con el mismo paso salió el miércoles santo Nuestra Señora de la Merced, el jueves salió la Angustias y el viernes salimos nosotros. Es decir, quita una imagen, cambia 4 flores con la misma flor y todo, sube la siguiente, bájala, trae para acá, sube la siguiente, ¿no? Porque no teníamos
pasos. Y entonces esa era la urgencia prioritaria, pasos. Y claro, aquí nadie ni remotamente pensaba en hacer, vamos a encargar un paso. ¿Un paso de qué? Es decir, ¿un paso de qué? Teniendo en cuenta que la gran mayoría era gente joven, con un poder adquisitivo, evidentemente, Nada. bajo, de gente joven, y que lo único que teníamos sobre la mesa era ilusión. Ilusión, mucha sobraba. Ilusión, sobraba ganas, sobraban trabajo, sobraba. Es decir, nosotros vivíamos todo el año implicados en la Semana Santa, nos veíamos todos los días para hablar de Semana Santa, llegaba la Semana Santa y dormíamos en todos los bancos de las iglesias, porque íbamos enlazando una con otra. Y tú salías hoy y nosotros estábamos contigo porque tú incluso tenías directivos suficientes como para organizar la cofradía en la calle, íbamos a echarte una mano. Y de la misma forma tú venías a la nuestra a echarnos una mano a nosotros, es decir, esa era la realidad. La información que tuvimos allí era, es un manto que regaló un torero. Punto. Y que la hizo la adoratriz. Sí, la adoratriz es de Málaga. Ya está. Pero no había más información. Claro, nosotros vemos el manto y nos quedamos perplejos, porque sobrepasaba cualquier expectativa que pudiéramos tener, ¿no? Pero no teníamos más informaciones. Todo el mundo decíamos por entonces. Es un manto que tiene el escudo de Castilla, con unas palomas, y hasta ahí llegábamos. Pero es un pedazo de manto. Claro, Es no un estábamos pedazo acostumbrados a de manto, tener ese manto, el nivel, ese tipo de manto aquí. Y hasta ahí llegaba. Entonces, claro, eso era encontrarte una joya pensando que nosotros lo que queríamos eran 2 pasos, pues 2 pasos. Seguro que hubiésemos pagado las 175.000 pesetas encantadas por 2 pasos, sin ningún problema, porque eso hubiese mejorado las expectativas y las posibilidades de al menos 2 cofradías, ¿no? Es decir, esa era la intención. Pero el manto, ni de broma, no esperábamos encontrarnos eso allí. Pero eso era fundamentales para lo que teníamos. Y claro, fundamentales eso y decir, oye, mira, tenemos 200 túnicas blancas. ¿Quiénes utilizan túnicas blancas? Tú y tú. Pues 100 y 100, carreando. Es decir, cuando se llevó a cabo el reparto, lo que se intentó era... Evidentemente no podía haber un reparto equitativo, no hubiese tenido ningún sentido. Pero sí un reparto que solucionara necesidades reales que se tenían, ¿no? Y eso era lo que se utilizó. Los pasos, recuerdo que en una copa que había allí en el Salón de los Seises de la Catedral, de los concursos de música y tal, pues se metieron las papeletas de los pasos, se sacaron las papeletas para ver qué le tocaba cada paso a quién. Es decir, que y eran quienes necesitaban pasos, que no necesitaban pasos no entraron en el sorteo, ¿para qué? El manto fue para nosotros directamente. Sí. La cuestión en ese momento era, ¿quién necesita un manto para salir? De color negro. Y entonces empiezas a ver y dices, no, este lo tiene claro, no, este lo tiene azul, no, este y tal. Por lo único que queda negro, por el entierro. Ahí no hubo... No. Directamente el manto fue para el entierro. No hubo hermandades que
porque es verdad que Silencio también tiene manto negro y Sí, pero- Angustia tiene manto negro, Pero tenían su pero manto, tenían su manto. y entonces en ese momento... En pues, ese momento dijeron, para entierro. no hay problema. No fue tampoco, bueno, yo no No, recuerdo no tampoco hubo- mucho más allá, pero directamente No fue para hubo- nosotros, no hubo... Ningún elemento de discordia ni... Nos quedamos, yo me quedé hela. Ya yo no me esperaba porque, claro, ellos se la habían visto, los que habían ido a Melilla, pues además como, por ejemplo, él había ido 2 veces y el hermano mayor de entonces había ido también con él un par de veces, pues ellos nos decían un manto muy grande con un escudo y paloma. Y nosotros decíamos, bueno, vale. Pero no nos hacíamos la idea. Cuando realmente vino el manto y lo vimos aquí, bueno, nos quedamos, que lo único que dijimos, bueno, ¿y dónde le ponemos el manto ese a la Virgen? Claro. Porque era tan grande, nosotros era un Sí. paso pequeño, Tuvimos que aprender a poner claro, el manto. un manto, no teníamos para poder ponerle Sí. el manto porque no teníamos pollero para ese manto. A mí sí me ha hecho mucha gracia lo del pollero, porque eso ¿Por era... qué? Es decir, hablábamos de una serie de elementos y de Sí. estructuras. Ahora se habla con mucha naturalidad de muchos En aquellos recursos. entonces no. A ver cómo ponemos esto y cómo lo estiramos Claro. y cómo... Allí, en aquello entonces no se hacía pollero, en aquello entonces, madre mía, ¿y ahora cómo le ponemos esto que para que llegue la Virgen hasta allí, que no le cuelgue? Pues aquello fue, pero claro, vimos realmente el valor de ese manto. Es un manto maravilloso, un bordado excepcional, tiene muchísimos años, una antigüedad increíble, del 1919, creo que era, si no creo. Y bueno, nos sorprendió muchísimo. Y estábamos todos, pues ya ves, nos tocó lo más grande. Ya hemos conocido toda la historia de este magnífico manto y por supuesto también tenemos que conocer sus características, de qué estilo es, cuál es el bordado que se ha ejecutado y cuáles han sido las transformaciones que ha sufrido a lo largo de estos 103 años de historia. Bueno, pues este manto es un manto que está realizado por las Madres Adoratrices de Málaga en 1919, un manto que tiene toques del regionalismo y costumbrismo de finales del siglo XIX y que digamos que son los bordados que se reproducen a principios del siglo XX, hasta que ya llega la gran revolución con Juan Manuel Rodríguez Ojeda en la capital hispalense. Y bueno, es un manto muy característico, tiene las medidas de los mantos malagueños, un manto grande, los bordados son de gran tamaño, todo es hojarasca de distintos tipos de bordados en grandes dimensiones y son principalmente sornos florales lo que adornan el manto. Como digo, un manto que reúne distintos tipos de bordados, tanto de canutillo como bordado sobreexpreso en el manto. Y este manto originalmente, cuando lo hicieron las adoratrices en Málaga, era un manto azul que lo hicieron para la Virgen de la Paloma, y luego cuando en los años 40 se lo llevaron a Melilla, pues las Madres Adoratrices de Melilla en 1962 lo traspasaron a un terciopelo negro, porque era para la Hermandad de la Oración y la vocación de la Virgen era la Virgen de los Dolores. Entonces lo traspasaron a un manto negro, que es el original que está ahora, ¿no? Y bueno, lo más característico del manto sin duda es la parte central, que es el escudo proveniente de la época de Alfonso XIII, el escudo de España, y que va rodeado de 7 palomas bordadas en hilo de plata, y son las 7 palomas hacen alusión a los 7 dolores de la Virgen María, ¿no? Es uno de los, digamos, de lo más característico que tiene el manto y lo hace único en la capital. El manto de la Virgen de los Dolores es un libro abierto en el que está escrita una historia épica. La historia de unos jóvenes cofrades almerienses que hicieron algo que a día de hoy sería difícil de imaginar. Y todo ello para engrandecer a las hermandades de su ciudad. Con un espíritu de unión y fraternidad, consiguieron hacer la mejor compra del mundo, como ellos mismos definirían. Una compra que aún a día de hoy podemos disfrutar.
¿Tus muebles no aguantan lo suficiente y temes que se desmoronen? Tranquilo, acude a Artekit, tu empresa de muebles de confianza. Somos fabricantes de todo tipo de armarios, vestidores, librerías y mobiliario juvenil, todo a medida y con la mayor seguridad. Gestiona tu proyecto de forma única contactándonos a través de nuestro teléfono o de nuestro WhatsApp 666-416-478 o en alguna de nuestras 2 tiendas físicas. Artekit, confianza y garantía de nuestros productos. No quiero improvisar nada en mi hermandad, quiero tener todo asegurado. Tranquila, Mefibana Gestión te ofrece un asesoramiento personal para encontrar las mejores coberturas para tu hermandad. ¿También podrán ayudarme a que mi hermandad esté dentro de la normativa vigente? Tranquila, Mefibana Gestión pondrá a tu disposición a expertos para analizar tu situación y solucionar las posibles faltas. Contacta con Mefibana Gestión a través del correo mefibanagestión@gmail.com y asegura tu tranquilidad. La tertulia en la última trabajadera. Bien, pues llegamos ya a esta última parte del programa, esta sección de tertulia, y hoy tenemos con nosotros nuevamente a nuestros queridos amigos Víctor y José Luis. Víctor, muy buenas. Muy buenas. Y hacía unas semanas que no te teníamos por aquí. Bienvenido de nuevo. Muchas gracias, encantado de volver a vernos por aquí. Y también a nuestro amigo José Luis, que sí te tuvimos un poquito antes, pero que bueno, que también es un placer recibirte nuevamente. Muy buenas tardes, ya no fallo, yo cada 15 días, yo aquí estoy puntual. Así nos gusta, que siempre nos gusta conocer la opinión de nuestros tertulianos. Pues bueno, como digo, hoy hemos hablado de patrimonio, hemos hablado de patrimonio que va a venir y del patrimonio con mucha historia, con mucha antigüedad en nuestra ciudad. Y queríamos hacer también una pequeña valoración de cómo valoraríais, cómo definiríais vosotros el conjunto patrimonial almeriense. Bueno, un patrimonio que, como su Semana Santa en general, se está haciendo y que tiene sus 4 pinceladas que de lo poquito que se salvó antes de la guerra y de la Segunda República, que es muy poquito, que es muy valioso, que por desgracia no es más. Y bueno, al fin y al cabo, y a grosso modo, un patrimonio joven, un patrimonio que quizás hace unos años hubo hermandades que lo supieron hacer mejor que otras. Muestra de ello es que hay hermandades que con los años lo que hicieron lo están teniendo que volver a rehacer, porque esto es como todo. Lo que es bueno de inicio te dura muchos más años que lo que luego a lo mejor no es tan bueno y tienes que cambiarlo. Bueno, un patrimonio joven que se está haciendo, quizá un poco falto, a grosso modo, un poco falto de identidad propia, a rasgos generales. Hay muy pocos casos de que hayan creado en la hermandad, pocas hermandades que veo que hayan creado una identidad propia en cuanto a su patrimonio. Pero bueno, que están como la Semana Santa de Almería, al fin y al cabo, creando esas líneas y buscando su camino. José Luis. Sí, un poco coincido lo que ha dicho Víctor. Yo creo que el patrimonio almeriense es joven, está creciendo poco a poco. Entonces, bueno, pues sí, nos encontramos con que, como todo, no hay hermandades que tendrán más, hermandades que tendrán menos. Pero yo creo que cada vez son más conscientes las hermandades de que aunque tengas poquito ahora mismo, pero que sea bueno. Entonces, por eso están cada vez haciendo que todo lo que se haga sea de calidad, poniéndole a lo mejor más énfasis a cosas. Antes, a lo mejor, en el origen no era... Nadie se fijaba a lo mejor en un banderín o lo que sea, y ahora pues, poco a poco, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? Están intentando de que las cosas que se lleven sean de calidad. Entonces, no sé, yo creo que sí, que vamos por el buen camino en el sentido de que estamos intentando dar ese salto de calidad a lo que tenemos. ¿Creéis entonces que en el momento en el que se encuentra la Semana Santa almeriense actualmente, creéis que es momento de apostar por más, aunque no sea de la mejor calidad, o apostar por menos, pero ir buscando ya una calidad excelsa en la obra? Bueno, es que yo creo que eso tiene que ser una máxima desde el primer momento, de que siempre hay que buscar lo máximo a la mayor calidad. Y si no te dan los recursos ni económicos ni sociales para ir más allá, no puedes ir más allá de tus capacidades. Entonces, quien ha ido buscando, y es lo que hablaba al principio, quien ha ido buscando hacer mucho y malo, ahora se está encontrando con que las cosas que hace 20 años te hacían el apaño, ya te las dejan de hacer. O te está gastando más en restauraciones, restaurando cosas que
que es que no merece la pena, teniendo que empezar nuevos proyectos y diciendo, hombre, a lo mejor podría haber hecho un paso de palio en 30 años en vez de en 10, pero es que a los 30 años el paso que hice hace, que me llevó 10 años a hacerlo, tengo que volver a empezar a hacerlo de nuevo. Y son muchos los casos que tenemos así. Son muchos los casos. Ha habido muchas hermandades que en Almería incluso han cambiado sus titulares a lo largo de su historia, y su historia muy, muy reciente. Quizás es un tema que a lo mejor con los años se ha ido haciendo un poquito tabú, pero hay hermandades que a lo mejor también se tienen que plantear que el cambio de los titulares no puede ocasionar tampoco un gran problema. Sí puede ocasionar un debate, ya te digo, tenemos casos muy recientes que han cambiado sus titulares y no ha pasado nada. ¿Por qué? Porque el cambio siempre ha sido buscando la excelencia y buscando ir a mejor. Claro, pero entonces, ¿no creéis que también es un poco una situación compleja para algunas hermandades el verse quizás en la situación de decir, es que si no es eso, no hay nada? Os pongo por ejemplo un caso. Recientemente la Hermandad del Gran Poder adquirió un paso de palio que no hemos podido ver todavía en las calles, que se iba a estrenar como extraordinaria en el 2020, que al final la pandemia lo impidió, y que ya pues imagino que por la falta de gente tras la pandemia que todas las hermandades han sufrido en mayor o menor medida, pues ha imposibilitado que todavía ese estreno se haya producido. Pero al final es un titular de una hermandad que no procesiona. Entonces en ese caso, ¿no creéis que bueno, a lo mejor se puede empezar con algo y que aunque tengas que ir cambiándolo con el tiempo, pero por lo menos pones a todos tus titulares en la calle? Hombre, yo creo un poco lo que antes ha dicho Víctor. Yo creo que es mejor lo que se saque que sea bien a hacerlo mal, ¿no? O sea, en este caso, como tú has dicho del Gran Poder, o sea, yo entiendo que la hermandad incluso era que quieren sacar a su Virgen, obviamente, pero que cuando la saquen bien. O sea, para sacarla mal no lo hagan. Entonces entiendo que esperen, que la espera pues merecerá las venas, pero entiendo que se saque bien. Otro ejemplo, por ejemplo, creo que fue la Virgen de los Desamparados. La Virgen de los Desamparados, hasta que no tuvieron un palio y no tuvieron todo y salió bien, no la sacaron, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido aciertan, porque es también una manera de rendirle ese culto o esa devoción o ese respeto a la imagen. Entonces yo creo que sí hacen en este caso bien en esperar a que tengan algo para poder sacarla perfectamente. Al hilo con lo del Gran Poder, hay un caso muy reciente, es verdad, se gastaron un dinero en un paso de palio de más que dudosa calidad, porque ya donde salía el palio, y era en Sevilla, en una de estas denominadas piratas y demás, desecharon ese palio ya por mal. O sea, una asociación que ni siquiera tiene el nivel de agrupación parroquial ni hermandad, y lo compró Gran Poder, y por lo que tengo entendido se ha desechado. O sea, que ese paso ya no lo tienen en propiedad. Sí, creo que lo siguen teniendo, no sé si ya no me llega tanto la información, pero por lo que tengo entendido, ahí no va a salir la Virgen. Entonces, ¿a qué voy? Hombre, yo creo que es preferible esperar 5, esperar 10 años. Hay el caso más reciente, por no ponernos a hablar de mucha hermandad, el Resucitado. ¿Cuántos años se ha tirado el Resucitado con una hermandad, con una masa social pequeña, que gracias a Dios pues cada año ellos ven que van incrementando? Lógicamente, cuando llegó la imagen, al fin y al cabo el arraigo que te hace tener una devoción te va incrementando más el número de hermanos que tiene. El Resucitado ha ido dando pasos muy poquito a poco. ¿Qué tenemos? Tenemos una grandísima imagen. Tenemos que, aunque no mucho lo que están haciendo, lo están haciendo de calidad. ¿Y eso qué te asegura? Que vas a tener una imagen con devoción, por descontado. Claro. Que va a tener un patrimonio que dentro de 20, de 30 y de 50 años te va a seguir valiendo. Que el paso del tiempo no va a ser una cuenta atrás, sino una cuenta hacia adelante. Efectivamente, que el paso del tiempo, la pátina del tiempo va a enriquecer el patrimonio que tiene. No va a hacer, como tú estabas diciendo, ¿es preferible sacar a la Virgen o sacar al Cristo de cualquier forma? A mí, yo no soy de esa idea. Yo prefiero esperar 5, esperar 10 años, o 15, o los que hagan falta. Para que las cosas que se saquen de una forma digna. Con el propio, volviendo al caso del Gran Poder, el propio paso del Señor, un paso que va maravilla de paso. Va poco a poco, va poco a poco haciéndose, pero que se va viendo ya que va a ser un gran paso de los. ¿Cuántos años han tardado en tallar el paso? No sé, pero para mí creo que es, si no el mejor, de los mejores pasos en cuanto a talla se refiere de Almería. ¿Han tardado muchísimos años? Sí. El palio del Consuelo se tardó en hacer 20 años más o menos. Y ahí está. El paso de las sentencias también se me viene a la cabeza, que obviamente manejo mejor los datos de este paso. Se comenzó año 99, 2000, creo. El paso en sí, la ebanistería llegó en el 96.
Fue el año en el que ya salió todo casi todo el conjunto escultórico, pero sí el paso. Pero la talla sí se comenzó y se terminó, si no recuerdo mal, en el 2015, aproximadamente, ya con los respiraderos. Y todavía queda para que esté terminado de dorar. Exactamente. Estamos hablando que 25 o 30 años se va a tirar haciéndose el paso. La hermandad del prendimiento. Yo, desde que llevo debajo del paso, está igual. O sea, me refiero igual, que está sin dorar, que está tallándose poco a poco, se está tallando. Entonces, igual. Y llevo ya todos estos años y no ha llegado a concluirse. O sea, van poquito a poco, pero son conscientes de que lo que están haciendo dentro de 100 años le va a seguir valiendo. Efectivamente. Entonces, hay a lo que voy, y hay hermandades que hoy en día están planteándose ya nuevos proyectos de pasos de palio al completo. La Hermandad de la Estrella, sin ir más lejos, no se puede particularizar en casos que además creo que lo están haciendo bien. La Hermandad de la Estrella se dio cuenta de que tenía un paso de palio, pues que no había por dónde cogerlo, ya está, a lo largo de los años había hecho su función un tiempo, pero había que empezar de cero. Y han empezado de cero, yéndose a buenos talleres y haciendo cosas de calidad que saben que no van a volver a caer en el error que cayeron en el principio. Claro. Entonces, las prisas en esto de las hermandades yo creo que no son buenas, ni son buenas pasajeras de viaje en ninguno de los casos, ya no solamente en el patrimonial, sino en cualquier caso de hacer hermandad, de querer ir haciendo las cosas muy rápidas. Yo creo que en todo este tipo de cosas es preferible buen paso, ir más tranquilo y que lo que se haga bien. Por ejemplo, un caso que también se me viene a la cabeza, el del Señor de la Misericordia de los Ángeles, que prácticamente con un paso ya dorándose tuvieron que empezar prácticamente de cero, porque si no recuerdo mal, el motivo fue que el grupo escultórico no encajaba a la perfección en cuanto a dimensiones. Se tuvo que hacer algo más... Sí. Y que la calidad de lo que se estaba haciendo no. Y yo tengo grandísimos amigos en Los Ángeles y... Sí, no, como decimos siempre, que aquí las críticas se hacen decírselo, de forma y yo me alegré constructiva. muchísimo de que cuando ya decidieron, es decir, coger el paso y decir, ya está, que nos hemos equivocado. La lástima que te da de todo esto es decir, joder, no hemos tirado aquí 10 años, y 10 años echándole dinero a un proyecto que no solamente por dimensiones, sino por calidad y por muchas más cosas. Han tenido que empezar de cero y han tenido que volver a hacer un proyecto de nueva. Y bueno, también queríamos hablar en esta tertulia precisamente de la conservación de todo este patrimonio. ¿Creéis que Almería está preparada en cuanto a formación, podríamos definir, para albergar y conservar de forma adecuada este patrimonio? Yo creo que, como todo, ¿no? Vamos aprendiendo con el paso de los años. O sea, porque quien de nosotros que también hemos sido más pequeños, ¿no? Porque todavía somos jóvenes, hemos ido a una hermandad y lo típico es empezar a limpiar de una manera determinada, conforme ha ido el resto del año. No, pues que este año le vamos a echar otro producto, vamos a conservarlo así. Entonces, hemos ido descubriendo poco a poco. ¿Que se puede estar en el camino? Yo creo que sí. Pero bueno, como todo, a lo mejor el año que viene pues el otro producto que se quedan mejor las cosas o la manera de conservar las cosas. Entonces yo creo que sí. Pero en ese sentido yo creo que poquito a poco vamos aprendiendo a ir conservando las cosas. Un manto, antes igualmente a lo mejor los mantos se quedan un poco arramplados en la hermandad. Hoy día los mantos que tienen las hermandades pues se procuran que estén en un sitio bien expuesto, que esté bien puesto, que esté planchadillo. Sí, exactamente, estirado. Entonces, que no estirado, etcétera. Entonces yo creo que poco a poco vamos aprendiendo a que, pues eso, que las cosas que tenemos es patrimonio, van cumpliendo años, tienen una calidad, son donaciones, son cosas y que hay que ir cuidándolas poco a poco. Y bueno, y se va poco a poco en el camino también cuidándose y conservándose mejor. Claro, es que lo comento, ahora nos comentas, Víctor, qué piensas tú en este sentido, pero lo comento porque creo que también es una parte precisamente de cuando se apuesta por buena calidad, también creo que dentro de esa apuesta tiene que estar la buena conservación de lo que se está ejecutando en este caso. Cuéntanos tú también. Sí, Víctor. es que cuando haces patrimonio tienes que pensar que el patrimonio luego hay que guardarlo, lógicamente, que hay que conservarlo en las mejores condiciones posibles, porque eso te hace también que el patrimonio se conserve a lo largo de los años y no tengas que estar a los 5 años ya pensando en tener que restaurar, sobre todo una pieza de bordado, una pieza de orfebrería, no puede estar de cualquier forma. Y en ese sentido, lo que decía José Luis, con los años y las propias necesidades, se ha ido caminando también en paralelo. O sea, ya son muchas las hermandades que tienen un museo cada vez más digno. Tú lo sabes con la Macarena, por ejemplo, que está haciendo una casa hermandad que va a albergar un museo que va a dignificar cómo se tienen ya no solamente expuesta, sino conservado el patrimonio de la hermandad.
Y eso pues hay muchas hermandades que ya lo tienen, otras que poco a poco lo van haciendo. Y bueno, luego hay casos pues que antes de la tertulia lo comentábamos, con el manto, por ejemplo, de la Virgen de los Dolores, que es una de las grandísimas piezas que nos quedan en la Semana Santa de Almería del bordado, que es una lástima como está, ¿verdad? Y son cosas que afrontar una restauración de un patrimonio así es súper costoso y creo que es muy inasumible por la gran mayoría de las hermandades de Almería, y no solamente la del entierro. Luego hay casos, por ejemplo, como la Soledad, que no hace muchos años tiene también un conjunto de bordados fabulosos que pudieron restaurar y que están restaurados. O sea que, bueno, que es como todo, vamos en paralelo y vamos en ese camino a cada vez un poquito más y cada vez un poquito mejor y aprendiendo también. Sí, comenta. Sí, no, que digo, además, al hilo de lo que dice Víctor, no es que incluso la manera, o sea, vamos cambiando un poco y aprendiendo a la par. Es que incluso las mismas casas hermandades que se adquieren nuevas o que se están proyectando nuevas, véase el caso de la Macarena, véase, no sé, otras hermandades. Muchas veces son pensadas. Claro, ya se van adaptando a adaptar el patrimonio. O sea, las hermandades que tienen su casa hermandad, pues bueno, pues se tienen que adaptar un poco y pues ya está, ¿verdad? Acabé de regalar uno de mis dentados, ¿no? Pero las nuevas casas hermandades que se adquieren se van haciendo un poco eso, que se tengan un sitio para poner un museo, para tener bien puestas las cosas, para tenerlas expuestas, para sacarle provecho para otras cosas. Entonces yo creo que hasta en ese sentido pues se va también evolucionando. Quería comentaros también eso, ahora que precisamente lo sacamos a colación, el tema de su posible puesta en, digamos, en museo, ¿no? En exposición. ¿Creéis que en este sentido también Almería vive un momento en cuanto a su Semana Santa como para que eso, entre comillas, y que se entienda, sea rentable para las hermandades? Yo creo que no. O sea, siendo realista, no, si la propia Almería, el espacio museístico que tiene en general la ciudad, está bien, la verdad, para ser una ciudad como de las dimensiones que es la de Almería, pero no tienes una cantidad de visitas ni de público increíble. O sea, yo creo que pocas hermandades en Almería podrían permitirse tener, prácticamente ninguna. Te diría el Prendimiento, simplemente, que es la única que es así un poco más visitable y que, lógicamente, cada vez que, todos lo sabemos, cada vez que vamos con alguien de fuera y demás, hablamos con alguien de Prendimiento, oye, enséñanos la casa y tal. Pero tener eso abierto y que esté abierto para las visitas y demás, yo lo veo muy complicado a corto plazo. Quizá en un futuro... Es que te hablo igualmente, yo no es por comparar, pero hay otras ciudades, un Málaga, un Sevilla, no tienen sus museos abiertos prácticamente ninguna hermandad. O sea, que tenemos a alguien en el museo, lo vamos a tener alguien en el Museo de la Macarena, de Esperanza de Triana, del Cachorro, prácticamente nadie. Creo que son los poquísimos museos que están abiertos todos los días del año. Entonces, bueno, siendo conscientes de las posibilidades y de lo que tenemos, pues en esa liga hay que jugar. Claro. Antes, José Luis, que lo comentes tú, sí quería plantear el hecho de, bueno, no sé si se puede entender un poco como un poco un círculo vicioso, en el sentido de decir, claro, para que un museo tenga visitas, aparte, obviamente los almerienses, en el caso que poniéndonos en una utopía de que todas las hermandades tuviesen su patrimonio expuesto, obviamente los almerienses llegaría un momento en que veríamos todo, aparte de verlo en Semana Santa. Entonces ahí entra el factor del turismo cofrade, como creo que podríamos denominarlo, que creo que a día de hoy se puede definir sin ningún tipo de problema. Sí. Entonces, en ese sentido, claro, por un lado digo, es cierto que todavía Almería no tiene la cantidad de turismo cofrade como para que eso sea rentable, pero también creo que el hecho de que no exista hace que no se vaya aumentando. Entonces por eso digo que no sé si es un poco algo que se puede ir retroalimentando de lo que tú comentabas, en una casa hermandad tan bonita y tan bien presentada como la del Prendimiento, puede hacer que cuando alguien venga se lleve un buen sabor de boca, y si ve otra, pues a lo mejor se lo comenta más gente y se va generando, ¿no? esa un poco esa transmisión de lo que pueden encontrar. Pero que lo planteo por eso, porque por un lado entiendo el decir, oye, es complicado que a día de hoy sea rentable, pero también veo complicado que se pueda hacer crecer el turismo si no se van de alguna manera abriendo esto en este sentido. Sí, a ver, yo creo que a nivel de eso, de tener un museo expuesto todos los días con un horario para que esté abierto, para que la gente vaya a verlo, pues a lo mejor no hemos llegado a ese punto en Almería, pero sí a lo mejor podemos llegar al punto de dar
seguir dando pasos, seguir avanzando hacia adelante, ¿no? Entonces, el hecho de que lo que estamos hablando, de que esté el patrimonio, o que cada vez se intente un poco el patrimonio, cuidarlo y tenerlo medio expuesto en las hermandades, yo creo que eso puede ser bueno, porque da pie a lo que dices. Tú eres de tu hermandad, viene un amigo tuyo, oye, voy a verlo, y entonces a lo mejor puedes echar ahí un rato, o incluso convivencia entre hermandades. Pues, oye, como esto está bien puesto, vengo aquí, lo vemos y otro día va a la tuya. Y se va haciendo simbiosis, ¿no? Claro. Y unidad. Entonces yo creo que en ese sentido sí estamos dando ese paso. O sea, no llegamos al paso top, digamos así, pero sí estamos en un pequeño paso adelante de ir diciendo, bueno, vamos a ir teniendo poco a poco patrimonio, lo vamos haciendo y lo vamos exponiendo para que la gente, cuando esté la hermandad abierta, puedan ir a verlo. Claro, es que quizá pueda ser eso un punto de partida muy interesante, el decir, bueno, no es que tengamos un museo como tal, pero si tú quieres ver mi patrimonio, lo puedes ver. Claro. Que es Sí, diferente. eso es otra cosa. Que es diferente. Sí, creo que es lo que hay ahora. Claro. A mí, por ejemplo, se me viene el caso de Pasión. Pasión tiene una casa de hermandad que, bueno, por las dimensiones, por ejemplo, el Paso del Señor, creo que está sin los faroles, Sí. pero bueno, puedes ver el Paso del Señor, y además creo que tienen de una manera muy bonita el tema de las bambalinas, de los respiraderos, en un expositor bastante bonito. Y bueno, y yo pienso, digo, bueno, pues cualquier persona que diga, voy a conocer algo del patrimonio de la Hermandad de Pasión, creo que por lo menos presentable está. Por eso Sí. digo esos mínimos de decir, oye, lo tenemos guardado, lo tenemos bien conservado, porque creo que esto también puede ir muy unido, el que esté bien expuesto y bien conservado, pero que a su vez, pues bueno, permita que dentro de lo que cabe se pueda hacer de alguna manera esas visitas y que se dé también a conocer en este sentido. Sí, yo creo que ese paso sí se puede dar, y en algunos casos, como tú dices, se está Sí, dando. es que creo yo sí. lo que digo, yo creo que ese paso está dado. Pasar de ahí es algo que son conversaciones que podemos hablar de esto, si quieres, día y noche. Pero que yo creo que no da para tanto, porque es lo que digo, al final estas cosas también tienen que tener una rentabilidad económica. Claro. Porque no hay tanto voluntariado ni hay tanta gente detrás de esto como para encima tenernos así. Y bueno, es lo que te digo. Yo creo que teniendo el paso dado de que las cosas estén bien expuestas, de que se puedan visitar, porque al fin y al cabo, si tú quieres interesarte y ir a la Casa Hermana de la Cena, a la casa, o ir al Museo del Silencio y demás, tú preguntas y te lo van a enseñar sin problema. Pero lo que te digo, pues, tenerlo expuesto a diario como si fuese un museo más de la ciudad, complicadísimo. Claro. Y quizá más todavía. Vamos, no sé si recuerda a lo mejor, pero a lo mejor José Luis sí, porque a ti te pilla más corto de edad, a mí también, pero me acuerdo de ese intento de Sí, museo, de la guitarra, ¿no? de la guitarra, de ese museo cofrade que nunca llegó a ningún buen puerto. Es lo que iba a comentar, justo que hemos tenido una experiencia que en conjunto ya fue complicada, pues por individual entiendo que todavía más. Pero bueno, creo que es algo interesante también de ver cómo se está gestionando también esta parte de la conservación y exposición del patrimonio. Y bueno, lo tenemos que ir dejando ya por aquí. Bueno. No sé si a vosotros se os ha pasado tan rápido como a mí, Sí. pero bueno, que muchísimas gracias a los dos como siempre por pasaros, por contarnos vuestro punto de vista, que nos parece tan interesante y que nos gusta tanto escuchar, y que como siempre pues esperamos pronto. Un placer, como siempre. Nos vemos pronto por aquí, Javi, muchas gracias. Conoce el resto de la actualidad cofrade todos los lunes y los miércoles en directo en Twitch. La Última Trabajadera. Bien, pues hasta aquí llega este episodio número 11 de La Última Trabajadera, en el que el patrimonio de nuestra Semana Santa, el patrimonio de nuestras hermandades, ha sido el gran protagonista del programa. Como han escuchado ustedes, hemos conocido todos esos detalles que giran en torno al futuro paso del Señor de la Vida, de la mano de su propio autor, José Ángel Venegas, quien nos ha desgranado todos esos detalles. Posteriormente hemos podido conocer esa historia tan interesante del manto de la Virgen de los Dolores, un manto que ha hecho unos cuantos kilómetros y que por fortuna a día de hoy podemos seguir disfrutando en nuestra ciudad de la mano de la querida Hermandad del Santo Sepulcro. Y ya por último, hemos debatido con Víctor y con José Luis sobre todas estas cuestiones del patrimonio de nuestra Semana Santa, sobre su conservación, sobre el crecimiento del mismo, sobre la actitud que las hermandades han de tomar en torno a las nuevas piezas que se pueden ir adquiriendo, y también esa última parte sobre, bueno, las posibles exposiciones que puedan tener dicho patrimonio. Como digo, un programa muy interesante en el que el patrimonio ha sido el gran protagonista. Por nuestra parte, nada más. Desearles, como siempre, que tengan una feliz semana y nos escuchamos el próximo domingo.